Hola, bienvenidos y bienvenidas. Estás escuchando Expansión Estelar. Si llegaste hasta acá es porque has estado buscando respuestas a preguntas inquietantes, preguntas existenciales como ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Hacia dónde vas? Muchas veces son un montón de preguntas sin respuestas. Y también estás aquí porque tú sabes que hay algo que no encaja, porque sabes que hay algo que está mal y no sabes exactamente lo que es, pero sí que hay algo que no te termina de cuadrar. Yo soy Alcione y si es la primera vez que estás por aquí, te recomiendo escuches desde el primer programa Contacto el Inicio para que así puedas entrar en el contexto del tema de hoy sobre las densidades existenciales. Bien, una vez más estamos acá tras una breve pausa y en esta ocasión vamos a estar analizando el tema de densidades existenciales. La densidad existencial es un tema que puede verse envuelto en cierta controversia por algunos, porque como todas las cosas que conciernen a los mundos materiales, nada existe realmente. Existen solo como percepción. Entonces, desde un punto de vista, nada existe, pero desde otro sí que existen, pero existen solo como percepción. Y ambos conceptos no son antagónicos, sino que son complementarios. El universo material, como lo conocemos, existe como percepción de nuestras mentes y por consiguiente de nuestra frecuencia. Entonces, tanto las densidades como la línea de tiempo, el tiempo mismo, no son espacios ni sucesos que ocurren aparte de nosotros. No es que ocurran fuera de nosotros simplemente porque no hay nada externo a nosotros. Y sé que este es un concepto que puede ser extraño porque es un concepto muy metafísico. Pero, ¿qué te puedo decir? Es parte de comprender la realidad que habitamos. Nosotros como seres, experimentando la tercera densidad, que es esta densidad súper densa, súper pesada, y de paso, con nuestro cerebro dividido en dos, vivimos en una constante dualidad. Y tenemos la necesidad de diseccionar las cosas para poder comprenderlas de mejor manera. Y claro, es por esta condición de tener el cerebro separado en dos hemisferios y por vivir también en esta súper densa densidad. Entonces, debido a eso, nosotros diseccionamos las cosas y seccionamos el concepto de dimensiones en 1, 2, 3, 4, 5D y hasta el infinito, como si fueran cosas separadas o que estuvieran separadas por alguna especie de muro o alguna especie de frontera. O sea, como que necesitamos delimitar las cosas para entenderlas. Entonces, sabiendo y estando conscientes de esta cualidad nuestra en esta existencia, de esta dualidad, nuestra meta, si es que así decidimos aceptarla, es ir unificando todo y estar cada vez más y más conscientes de que todos somos todo para ir avanzando al siguiente nivel dimensional. Ok, entonces, recapitulando. Si bien existe la definición de densidades por una parte y por otra parte en realidad no existen, quiere decir que en un concepto o descripción más compleja, más profunda, desde otro punto de vista, en realidad las densidades son lo que nuestra frecuencia, y nuestra frecuencia se traduce en el nivel de conciencia, es capaz de percibir. Qué tan denso es un plano existencial va ligado a la frecuencia de un individuo. Entre más alta la frecuencia, menos densa es la materia. Por consiguiente, la quinta densidad es menos densa o menos material que la tercera densidad. Sbarú nos cuenta en esta charla maravillosa y profunda que mantuvo con Goya del canal Agencia Cósmica, que en realidad en toda esta tela de la que está hecho el universo están incluidas las densidades como un gradiente. Y esto de gradientes y tela también es a modo de ejemplo, claro, porque en realidad es un todo sin paredes que dividan las cosas. Y que las densidades se refieren a que de acuerdo a la percepción que se tenga en ese momento son las cosas que puedes percibir. Por ejemplo, si estás en la 5D, puedes percibir la 4, 3, 2 y 1D, pero no la 6D, por ejemplo. Y nosotros en la 3D podemos percibir la 1 y la 2D y no la 4 ni la 5D, simplemente porque no tenemos la frecuencia adecuada para verlas. Ellas están ahí, ellas existen, pero simplemente no podemos verlas. Entonces de eso se trata esto de las dimensiones. Son simplemente percepciones. Ya cuando estás en densidades mucho más altas,
no tienes la necesidad de la experiencia que te pueda brindar el tener un cuerpo físico. Allí es pura energía, sin embargo, puedes hacer y ser todo lo que desees a voluntad, con la mecánica de la manifestación, con la creatividad, incluyendo el tener un cuerpo físico. Y es muy loco porque estando en esas densidades más elevadas, puedes hacerlo, pero en realidad no lo necesitas. Y esto con el tema de las densidades, del concepto de densidad como tal. Por otro lado, quería hablar de un tema que puede parecer que no tiene ninguna relación con las densidades, pero es que al final todo, absolutamente todo está conectado. Seguramente has escuchado hablar sobre las ECM. Las ECM son las experiencias cercanas a la muerte y casi todas las experiencias describen un túnel, una luz, personas conocidas, familiares fallecidos y todo más o menos en la misma línea. Estas experiencias de pasar de un plano existencial a otro están muchas veces teñidas, la mayoría de las veces, por las creencias del individuo. Es decir, lo que verás al salir antes de entrar o no en ese túnel de luz, son cosas referentes a tus creencias. Es decir, nos llevamos con nosotros la Matrix porque si manifestamos todo con nuestras mentes y no existe nada más que la proyección de nuestras mentes, entonces nos vamos a llevar también con nosotros la Matrix a todos lados, la Matrix misma, porque nosotros la estamos generando también. Entonces las creencias son algo muy, muy fuerte. La filosofía del miedo, la culpa, todas esas cosas van contigo a todas partes, incluso a ese intertanto dimensional. Y esto quiere decir, por poner un ejemplo, si creemos en la flor de loto, entonces cuando vayamos a ese intertanto dimensional, veremos justamente la flor de loto dándonos una especie de mensaje o diciéndonos que volvamos, que entremos en el túnel de luz. Y así cualquier arquetipo que tengamos en nuestras mentes como parte de nuestras creencias. Esto generalizando y basándonos en la recopilación de montones de este tipo de experiencias cercanas a la muerte de todos los que han vuelto de ese intertanto existencial dimensional. Existe un caso muy particular de un español, un hombre llamado Antonio Gómez Marín, que un buen día, y por supuesto sin pensarlo, tuvo un accidente cardiovascular. Él practicaba artes marciales y en el 2011 se presentó para hacer una prueba para certificarse y obtener un diploma de defensa personal. Estando allí, comenzó a sentirse mal y pide a los jueces, a los evaluadores, pide un receso de la prueba. Y lo último que recuerda de ese momento es que cayó de rodillas al piso y dio un grito y ¡paf! Infarto. Quedó sin pulso, sin respiración, llamaron a emergencia y así pasó un rato, según él, un buen rato, hasta que lograron reanimarlo y despertó preguntando qué era lo que había pasado. Mientras esto sucedía, es decir, mientras estaba inconsciente durante todo ese instante, él experimentó lo siguiente. En el momento en que cae al suelo y da un grito, simplemente abre los ojos y de repente se ve en una camilla con unos focos que no le dejaban ver bien. Él estaba bastante aturdido. Cuando logró enfocar más o menos la vista, logró distinguir a su lado un ser que le dice: tranquilo, todo está bien, ya estás en casa. Pero claro, él, que era un hombre totalmente escéptico, esto es lo excepcional de este caso, él no creía en absolutamente nada que no fuera lo establecido como normal, como lo normal. Ni hablar de creer en extraterrestres y cosas metafísicas o cosas paranormales. Todas esas cosas a él le parecían cosas de manicomio, de loco. Pero ahí estaba, en una camilla, aturdido, con unos focos muy fuertes y este ser diciéndole: tranquilo, ya está en casa. La cosa es que cuando él pudo enfocar aún más la vista, divisó un poco más allá lo que parecían figuras holográficas, que no pudo distinguir muy bien porque no estaban bien definidas, pero sí logró reconocer un holograma de esos que se ven así como transparentes y que tú sientes que se pueden atravesar con la mano. Pero al medio de esta figura estaba una figura tendida en el piso, súper nítida y súper definida, y era nada más y nada menos que la imagen de él mismo. Claramente que no entendía nada. Y de paso este ser le insistía en todo momento en que ese fue su vehículo, pero que no pasa nada, que ya está en casa. Entonces, a cada palabra que le decía este ser, entendía cada vez menos, porque ¿cómo es eso que estoy en casa? ¿Qué es eso de un vehículo? ¿Qué estoy en casa? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es todo esto? Luego de eso caminaron hacia el otro lado
y comenzó a ver mucha gente y una sensación extraña le invadió, una sensación, o sea, extraña y desconocida de que todas esas personas, por alguna razón que no conocía, eran personas conocidas, que las conocía de siempre. Y no sabía explicarlo muy bien, pero sí que tenía esa sensación de que todos estaban conectados de alguna manera o que todos eran todo al mismo tiempo. Entonces yo me puedo imaginar el shock de una persona completamente ajena, escéptica con relación a estos temas y de repente experimentar tan vívidamente, tan claramente todo este tipo de sensaciones, de percepciones y estos pensamientos tan reveladores. De repente vio una puerta por donde entraban dos personas y salía una sola, y siendo que no entendía nada, sentía o tenía como esa sensación de bienestar, un poco indescriptible. Resulta que ese ser lo estaba acompañando en todo momento, tratando de tranquilizarlo, mientras él entendía cada vez menos. Este ser lo acompañó hasta esa puerta y ahí se dio cuenta de algo. Le preguntó al ser, ¿estoy muerto? Y el ser le responde, no, si la muerte no existe, estás en casa. La cosa es que de repente él quiso volver, Antonio quiso volver a la casa solamente para decirle a su esposa, mira, estoy vivo, todo está bien, no pasa nada. Y este ser le insistía en que eso no era posible, que era hora de continuar el camino, pero Antonio insistió tanto que finalmente este ser hizo una consulta tras esa puerta y finalmente accedió y le dijo, ok, ve y aquí te espero. Ok, cuando Antonio volvió en sí y todos estaban mirándolo, él estaba como sin nada, es decir, sin síntomas y preguntando realmente qué había pasado. Resulta que al volver de esa experiencia tuvo un despertar inesperado de la conciencia para él y se dio cuenta que hay seres distintos a nosotros y que esos seres de ese otro lugar son más reales que nosotros, es decir, son reales y nosotros solo estamos viviendo en un holograma. Y se hizo consciente de que existen otras densidades, otras realidades, y tuvo acceso a ellas y pudo ampliar su percepción hasta el punto que actualmente puede interactuar entre dimensiones, puede interactuar con seres de otras dimensiones y dice que siempre al tocarlos no puede dejar de sentir que son más reales que nosotros y que son seres de diversas formas de las que uno se pueda imaginar. Por supuesto que lo curioso de este caso es como él, sin expectativas o creencias previas de estas otras densidades, pudo tener conciencia de ellas y experimentar la unicidad, dejar de sentir la dualidad por un instante. En el lugar donde estaba teniendo el infarto, sin signos vitales, habrían transcurrido, no sé, quizás unos 5 minutos, y en esta otra densidad él experimentó muchas cosas por un largo tiempo, o por lo menos en la percepción de un tiempo más largo, que es algo que él no puede definir muy bien. Y se hizo consciente de que cuando este ser le dijo, ve y aquí te espero, entendió que el tiempo efectivamente es una percepción, porque desde ese episodio han pasado 9 años hasta hoy, aquí en esta realidad, y allá, no sé, quizás deben haber transcurrido, no sé, 5 segundos, 30 segundos, 2 minutos, quién sabe. A mí me queda claro que existen otras realidades. Y esta es una información que se nos ha ocultado, nos han mentido con respecto a temas espirituales, a temas metafísicos, y no solo eso, sino que nos han mentido sobre absolutamente todas las áreas del saber. Hemos sido educados con información falsa e inconexa, con el propósito único del control mental. Y con esto, por supuesto, limitar nuestra percepción de las cosas, de seres, de realidades que están allí y que por todos estos motivos no alcanzamos a ver, porque nos han bajado el nivel perceptivo justamente con mentiras y con engaños. En el capítulo de hoy compartiré una conversación muy especial, una conversación muy metafísica que mantuvo Gosha del canal Agencia Cósmica con Svaru Derra, quien es una de las chicas del equipo taijetiano que comparten información por escrito a través de internet mediante los contactados. Gosha, Robert del canal Despejando Enigmas y las chicas de Conocimiento Pleiadiano en sus canales de YouTube. La voz que escucharás a continuación es la mía, que representa la voz de Gosha, y la voz con un pequeño efecto representa a Svaru Derra. Esta conversación la he traducido al español neutro sin quitar ni poner absolutamente nada. Si te ha gustado el programa, si lo has disfrutado y sientes que a alguien más podría interesarle, compártelo.
Puedes seguirme en Instagram y YouTube como Expansión Estelar, también en la plataforma de Elbry o Library. Además, puedes escucharme a través de Spotify, iTunes Podcast e iVoox. Continuemos. Hola Svarú, estoy tan feliz de poder estar conversando contigo de nuevo. Hoy hablaremos sobre las densidades. En primer lugar, me gustaría aclarar por qué prefieres llamarlo densidades y no dimensiones. Tiene que ver con no querer mezclarlo con nuestra percepción matemática de las dimensiones, cubo, cuadrado, etc. Hola Goya, sí, las dimensiones son para mí más como hablar de geometría y matemáticas. Primera dimensión es una línea X. Segunda dimensión es una cuadrícula en una superficie XY. Tercera dimensión es una posición dentro de un cuadrado usando las líneas X, Y y Z. Entonces, esto no tiene mucho o nada que ver con lo que estamos hablando 2D, 3D y 5D como en los dominios de la frecuencia. Los humanos ven dimensiones o confunden dimensiones con densidades. En la física de la Tierra, ellos ven un cuadrado en un papel como un objeto 2D. Un cuadrado 3D es un cubo. Un cuadrado 4D es un tesseracto. Y así en adelante hasta la geometría 8D. Todo basado en las matemáticas. Pero debes notar que todos son objetos físicos que no tienen nada que ver con lo que he estado hablando. Sí, por supuesto, ahora es muy claro para mí. Los objetos matemáticos y geométricos humanos tienen su lugar aquí, pero no es lo que importa en este tema. Bien, entonces, ¿a qué te refieres cuando hablas de densidades? ¿Qué son? Ok, lo haré simple. No hay densidades. Ok, entonces, ¿a qué te refieres cuando dices 3D, 5D, 7D? Todos estos números, 1D, 2D, 3, 4, 5D, son solo conceptos que los humanos idearon como un intento de entender algo más grande que ellos. Es solo una curva de energía potencial de frecuencia lenta a frecuencia muy alta. Como mencionamos anteriormente, toma una regla. Por lo general, es de 30 centímetros de largo, ¿verdad? Sí, algo así supongo. Las matemáticas no son mis amigas. Ok, tu tercera densidad está solo en el centímetro 3 y el centímetro 4. Todo lo demás es lo que los humanos no pueden ver y no pueden entender. No pueden verlo porque no tienen la frecuencia para verlo. Imagínate un automóvil corriendo tan rápido que apenas puedas verlo. Y si va aún más rápido ya no lo verás porque no está en tu frecuencia. Pero si te metes en otro coche y vas junto a él igual de rápido, este mismo automóvil aparecerá como que si se detuvo, inmóvil. Me encanta este ejemplo, lo entiendo, gracias. Ok, entonces las densidades podrían considerarse como frecuencias de más bajas a más altas. ¿Correcto? Una frecuencia es una densidad y una densidad es un rango de una frecuencia. Entonces 3D está solo dentro de una frecuencia de vibración. ¿Y qué es eso? Los ciclos por segundos de las oscilaciones de la estructura atómica de la materia. Entonces tu frecuencia es más alta, ¿sí? Quiero decir, más rápida. Sí, la materia 5D oscila mucho más rápido que en 3D. Por lo tanto, no hay fronteras entre las densidades. Todo es una gradiente, un todo, universo, unidad, fuente. Las personas en cada densidad solo pueden ver lo que está en su rango de percepción. Las cosas que son extrañas para ti, extrañas y no comprobables empíricamente, son simples hechos de la vida para mí. Es todo un gradiente de frecuencias, como el dial de tu radio. Ok, lo entiendo. Vamos a hablar ahora sobre 4D, ya que siempre hablamos de 3D y 5D, pero nunca de 4D. ¿Puedes describir de qué se trata? 4D es una versión más ligera de 3D. Es lo que llaman el astral o bajo astral. Es solo una frecuencia superior a 3D y hay muchas criaturas de miedo en 4D, pero la gente no puede verlas incluso si interactúan con ellas todos los días. Ahora, otras personas pueden explicar 4D como algo diferente, pero esta es nuestra interpretación, lo mejor que podemos y lo más relevante que podemos.
4D es como una frontera de frecuencia entre 5D, espacio normal, existencia normal, y 3D. Tómalo como una zona de amortiguamiento, no del todo 3D y no exactamente 5D. Ahora, alguien en 5D puede percibir todo en 4, 3, 2 y 1D, pero no en 6D o más, porque el número 5 está compuesto por los números 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando estás en cualquier densidad, estás en una frecuencia que coincide con ella, así como en el ejemplo de los autos. Puedes ver lo que hay allí porque te estás moviendo tan rápido como el resto en esta frecuencia en particular. ¿Y el 4D se instaló cuando instalaron el 3D o estuvo ahí antes? Todas las frecuencias están allí. Todas son parte de un gradiente y son inseparables. Es la tela de la que está hecha el universo físico. No inventamos el 3D, todo estaba ahí antes. Pero la Federación la instaló, sí, la impusieron en la percepción normal 5D. Lo único que hizo la Federación fue forzar a 5D a una vibración 3D, súper lenta, súper baja y pesada. Y esto se hace con una gestión de frecuencia, con el concepto de física de frecuencias constructivas y destructivas, superimpuesto con el uso de generadores de ondas electromagnéticas de la frecuencia, oscilación correctas, para reducir el 5D natural a una vibración 3D. Pero pensé que como el 3D se instaló artificialmente aquí, también el 4D es algo así tal vez, que no existe de forma natural. Porque por lo que entiendo, dijiste que el 99.9% del universo material está en 5D. Tanto 3D como 4D existen de forma natural. Así como 2D y 1D son parte de 5D, experimentas 2D como parte de 3D, apenas puedes verlos separados. Lo mismo con 4D y 3D. No puede haber una pared dura completa entre 3D y 5D. Todavía hay un degradado ahí. Y ese gradiente es 4D. Ok, entiendo entonces que todas las densidades están ocurriendo al mismo tiempo, simplemente existen. Simplemente nos han desconectado del 5D, así que solo estamos conscientes de 3D, pero todo está contenido. Pero hay algo que aún no entendí bien. Dijiste, tanto 3D como 4D existen de forma natural, pero también dijiste anteriormente que el 3D fue artificial. No está claro para mí entonces si es natural o es artificial. Percibir solo 3D o 4D es artificial, pero están allí, solo como parte del 5D, como el número 3 y el número 4 son parte del número 5. Ahí deberías de percibir el 5D, pero estás inmersa en una sopa electromagnética que limita tu conocimiento usando el principio de interferencia destructiva 5D. Está ahí, simplemente no puedes verlo debido a la matrix artificial que transmite una frecuencia que te impide ver más allá de 3D. Pero recuerda, la conciencia es holográfica y la densidad donde tu cuerpo, tu vehículo está, no tiene nada que ver con tu conciencia. Lo que quiero decir es que estás completa ahí, de ninguna manera minusválida. Ok, ahora está claro. Gracias. ¿Qué criaturas ocupan el 4D y pueden vernos? Los de 4D pueden ver a los de 3D, pero no a los de 5D. Entonces, los reptiles en 4D no pueden tocarnos a nosotros los taigetianos, pero nosotros sí a ellos. Y eso es una gran ventaja. Sí, pero ¿qué tipo de criaturas hay en 4D? Todo tipo de criaturas. Véanlo poblado por tantas variaciones de criaturas que tengan en 3D, pero diferentes. Tienes babosas astrales, lipsidiados en tu campo etérico, todo tipo de criaturas parasitarias. ¿Y por qué nacen en 4D y no en 5D o en 3D? No entiendo esa parte. Porque 4D era una coincidencia para su conciencia. Es lo mismo con cualquier otra densidad. Hay todo tipo de criaturas hermosas ahí también, ¿sí?
Cosas como las personas ven como mitología solamente, criaturas como trolls, elfos, dragones, hadas y muchos otros. Muchas aves que no tienen en 3D también. ¿Y los seres que ocupan el 4D están atrapados ahí también? ¿Por qué ellos están limitados a 4D? Porque no pueden ver más allá de 4D, ¿sí? Pero esto sucedió como resultado de bloquearnos en el 3D. En otras palabras, el bloqueo de 3D en la Tierra afecta su existencia también. Correcto, ellos también estarán liberados. La conciencia reptil está encerrada en 4D, aparentemente, incluso si son criaturas 3D también. Ve 4D como la zona donde la frecuencia de la Matrix se está debilitando, por lo que no puede suprimir suficientemente 5D y la frecuencia compatible a 4D. 4D se filtra a la existencia. 4D no se supone que exista, pero existe porque el sistema no es perfecto, por lo que no puede suprimir todas las frecuencias 5D, solo algunas de ellas. Y en ciertas áreas, por lo que estas son las áreas 4D o regiones débiles de la Matrix. Imagina estrellas, por ejemplo. Estrellas siendo 5D en un día despejado. No puedes verla porque el sol es demasiado brillante. No puedes ver las estrellas, pero aún están allí. Pero a veces se puede ver la luna, no tan clara como en la noche, pero está allí, ya que el sol no es suficientemente brillante para ocultarlo por completo. Es un ejemplo de 4D. ¿Y hay personas ahí en el 4D? Ejemplos de personas ahí en 4D serían los agartianos. Y cuando ascendamos, podremos ver todas esas criaturas 4D, elfos, gnomos, etc. Sí, ya está sucediendo. Es por eso que la gente ve criaturas extrañas por todas partes. La cuarta densidad es a donde vamos cuando dormimos. Cuando duermes, vas a cualquier lugar donde tu conciencia y tu frecuencia y la frecuencia que tienes en ese momento pueden llevarte. Tú eres la fuente allí, estás libre. Es por eso que manifiestas lo que quieres porque estás en una muy alta densidad. Y en el otro lado, la única razón por la que estás manifestando sueños parecidos a la 3D, como autos, árboles, agua o una calle de la ciudad, es porque tu conciencia y tu enfoque es, porque estás teniendo una experiencia 3D ahora. Se dice en la Tierra que cuando duermes vas a un reino astral específico. Otra vez, es aquí como los humanos y sus ideas de disección limitan las cosas. Ok, ¿y qué hay de 1D y 2D? ¿Qué es eso? Como estado de conciencia, 1D sería como minerales, cristales de cuarzo, etc. 2D es un estado de conciencia, pensamiento muy lineal encerrado en dualidad. 2D, dualidad. No pensando en otras opciones muy a la supervivencia y muchas criaturas viven así. Bueno, yo diría que mucha gente vive así también. Sí, correcto, porque su conciencia todavía está atascada en 2D o en bajo 3D. En 3D, por ejemplo, usualmente se preocupan de 3 cosas. ¿Puedo comer eso? ¿Puede eso comerme? Y puedo aparearme con eso, por ejemplo. 2D es solo un modo de morir o sobrevivir. 3D es más de un modo de morir, sobrevivir y prosperar. Prosperar sería apareamiento. En 4D sabes que hay más, pero tienes un ego, una identidad, y en 5D estás seguro acerca de tu identidad y es posible que conozcas tus otras identidades también. Entonces hay 3 maneras relacionadas de ver densidades. 1, la forma de la matemática humana. 2, la forma de conciencia de modo de supervivencia. 3, la frecuencia cada vez mayor de la curva. Como en la forma número 2, en 1D eres un mineral, eres y no sabes qué eres. En 2D estás empezando a ser consciente de que eres algo separado de los demás. 3D tienes una identidad porque ahora sabes que eres un ego, eres tú y hay otros. En 4D estás empezando a ser consciente de que no eres solo tú, sino que eres parte de los demás. En 5D
Tienes una identidad clara, pero ya no eres un ego como tal. Eres más un yo consciente y eres consciente de que simultáneamente eres tú y eres también los demás. ¿Cuál de estas tres formas percibes tú las densidades? Porque de tu explicación lo veo como una mezcla de las formas 2 y 3, estado de conciencia y la curva de la frecuencia, las dos probablemente siendo estrictamente relacionadas. Mi mente ve las cosas holográficamente. Incluyo las tres descripciones como intentos para comprender el mismo. No puedo separarlos. Uso partes de cada una cuando las necesito y cuando necesito describir una densidad, las considero todas como parte de la explicación. Si tuviera que elegir, elegiría la explicación espiritual. Ok, ahora pasemos a 6D y más allá. ¿Qué hay en 6D? ¿Y tú puedes comunicarte con los seres de ahí? Solo si lo desean. Véanlo como el 5D astral, como 4D es para el 3D. Está allí, pero no totalmente físicamente desde mi punto de vista, aunque desde su punto de vista son físicos. Cuanto más alto va, menos denso es y cambian los patrones. Igual puede parecer que tienes un cuerpo ahí, pero eres casi completamente energético, manifestación de una intención, eterno y consciente de lo que eres. Entonces el universo material en tu universo es en su mayoría 5D, pero hay otros universos materiales. Sí, son materiales, pero desde su perspectiva. De la nuestra son energía, no en este plano, fuera de las reglas que seguimos en el mundo material aquí. ¿Quién vive en 6, 7, 8, 9D? ¿Y cuántas densidades hay hasta llegar a la fuente? ¿Qué raza específica? Como dije, es una gradiente, por lo que nunca termina, ya que probablemente va en un círculo espiral, donde en un punto, en un universo, la parte más alta es la parte inferior de otro, o probablemente el mismo. Ambos se aplican un círculo, una espiral, y también se puede ver que está llegando a la fuente. Sí, pero como es una espiral, probablemente nunca se llegue a la fuente. Mejor dicho, la fuente está incluida, todo incluido. Esos son los reinos de seres de luz que solo toman una forma cuando lo desean, como cuando quieren hablar contigo. Algunos ejemplos son muchos Yena, principalmente Alquione, también muchos Amelie, Aldebarán. ¿Alguna vez has hablado con ellos? Lo hacen todo el tiempo. Ellos son los que nos guían todo el tiempo. Y sí, he hablado con uno de 6D y 7D hace poco. ¿Y hablas con ellos como lo haces con nosotros o telepáticamente? ¿Los viste? Solo en astral. ¿Te refieres a tu astral 6D? Sí, 6D, 7D astral. A veces pueden piratear nuestros dispositivos de comunicación, pero pasa raramente. Debes aumentar tu frecuencia y ellos deben bajar la suya para interactuar, para conectar. ¿Has considerado que tal vez están atrapados ahí, como nosotros aquí, debido a algo que ellos han hecho? ¿Te han encerrado en 5D? ¿O crees que existir en el 5D es algo natural? Sí, pero como no hay tiempo ahí, no tiene sentido resolver un problema en el pasado para ellos, porque no hay pasado para ellos, ni siquiera perceptualmente. 5D es la manifestación natural de la materia de un ser etérico. Pero entendí que ellos también tienen materia. Sí, pero solo desde su punto de vista. 7D ahí es solo energía y conciencia. Hay materia solo como el resultado de una intención de manifestarse en un universo de la materia dura como 5D. Es con intención, solo con intención. Dijiste antes que la frecuencia es la oscilación de la materia. ¿La materia en algún momento desaparece por completo o es la materia para el nivel que ocupa siempre? Sí, cuando la materia oscila demasiado rápido se convierte en energía, entonces gradualmente deja de ser sólida y se convierte en energía potencial. Ahí en 7D, por ejemplo, tienes que enfocar mucho con la intención, por lo que la materia se manifiesta en el lugar
y de la forma que deseas. Ellos simplemente son y saben. Ya no están interesados en nada que la materia les pueda dar como experiencia. Son conciencia pura. Ahora, dijiste, allí tienes que enfocar mucho con la intención por lo que la materia se manifiesta en el lugar y en una forma que deseas. Pero ¿esta forma será todavía 7D o se manifiesta en 5D? Será cualquier densidad, incluyendo 3D. Creo que estoy tratando de determinar en qué densidad la materia deja de existir tal como la conocemos. Diría que durante la transición entre 6D y 7D. Y ellos tienen una percepción individualizada del yo. El yo comienza a evaporarse cuando sientes que tú eres todos. ¿Y en qué D pasa esto? Puedes notarlo incluso en 5D, donde estás empezando a sentir ser más de una persona a la vez. Sucede gradualmente. Por lo que me dijiste antes, te experimentaste como un ser de 7D en otra existencia. ¿Y tienes un recuerdo de eso? ¿Cómo recuerdas el plano 7D? Recuerdo que estaba lleno de amor y paz, tanto que te podías envolver con él como una manta cálida. Recuerdo que todo lo que quería o necesitaba se cumplía al instante. Pude ver todo a la vez y pude disfrutar de todo a la vez. Una sensación de que eres y no necesitas nada, porque eres todo. Eres los planetas, eres el polvo interestelar, eres la hierba en mundos lejanos. Cada criatura grande y pequeña, puedes acceder a eso al mismo tiempo y ser todo eso al mismo tiempo completándote. Cada recuerdo de todos ellos en ti realizándote y eres consciente de todo porque todo está sucediendo ya que no hay tiempo, solo eres. No hay palabras suficientes sin palabras. ¡Wow! Es una hermosa descripción, gracias. Siento que mi ser está por encima en algún lugar, por encima de 5D también. Quiero contactar nuevamente con esta esfera. La pregunta es, si nuestra conciencia no está limitada a una densidad particular, como indicaste antes, ¿por qué mi percepción no llega allí? ¿Por qué se mantiene dentro de 3D y 5D si nuestro ser superior está encima también? Todos somos olas estacionarias. Una ola estacionaria es un concepto de energía, en el que la energía potencial dispersa por todas partes se concentrará en un punto, porque ese punto está recibiendo mucha atención. Eres una ola estacionaria porque estás acostumbrada a prestar atención a tu identidad actual, como Goya, tu ego, y yo como Svaru, mi ego. Cuando nos liberamos de todos los apegos y simplemente somos, podemos acceder a otros puntos de atención u otras ondas estacionarias. Podemos ser lo que queramos ser, pero otra vez, para hacer esto, debes estar en una dimensión más alta como el 7D. La energía potencial se manifestará en la materia con y como resultado de una intención creativa de atención de una conciencia. ¿Y cómo dejamos de prestar atención a nuestros vehículos ego para que podamos mover la ola? Trascendiendo lo que eres, comprendiendo que eres mucho más, dejar ir al ego, que es solo el resultado de la destrucción del yo, durante una meditación profunda o cuando finalmente falleces. Así que antes de encarnar en 3D o 5D había algo en nuestra conciencia 7D y más allá que empujó nuestra atención hacia afuera. ¿Por qué? Supongo que todo vuelve a la pregunta de por qué la fuente se empujó hacia afuera a sí misma. La intención de crear algo más, en otras palabras, iluminación. Pero antes de hacer esto, empujándose a sí misma afuera, nosotros como la conciencia de mayor densidad, nosotros como la fuente, ¿no sabíamos que sería difícil volver de nuevo o lo sabíamos? La fuente, nosotros sabíamos. Es la fuente y estoy segura que el propósito de la aventura es traerse hacia sí misma de nuevo. A medida que se trae otra vez hacia sí misma, está más expandida, aunque aquí estamos tocando el terreno de quién sabe qué exactamente. Me alegra mucho esta charla metafísica contigo, sabiendo que ustedes están también en el camino espiritual como nosotros. Muchas gracias, Svaru.
Ahora entiendo más acerca de las densidades. Te aprecio mucho y aprecio mucho tu tiempo conmigo. Como yo aprecio el tuyo. Muchas gracias. Hasta mañana.